Saludos cordiales, Daniel Crespo, profesor de Geopolítica de la Universidad San Francisco de Quito, también de rojo el día de hoy. Y previo a tocar el tema que nos ha llamado la atención y que obviamente nos convoca y te había pedido la entrevista para el día de hoy, estás con la roja. Esperabas que gane España, ¿no? ¿Cómo estás? Bernardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, siempre es un gusto estar contigo y le has acertado. En efecto, no es una coincidencia. Asumía cuando ya vi tu imagen que estábamos pensando, que habíamos estado alentando al mismo equipo y no me equivoqué. O sea, ya de hoy, sí, para los hispanohablantes, para la hispanósfera, como a veces se dice, pues bueno, sí, creo que estábamos la mayoría alentando justamente a la madre patria, así que, y fue un partido muy emocionante, hay que decirlo. Por supuesto. Oye, previo a entrar al tema que nos convoca, claro, hoy voy a hacer un tanto duro, metiendo el dedo en la llaga, realmente, pues, para los franceses, la gran fiesta nacional del 14 de julio, hoy. Pero espero, todavía estaba viendo redes, espero que no salgan a destruir París y Francia. Recuerda cuando ganó el Paris Saint-Germain, los franceses y sobre todo los parisinos salieron a destruir la ciudad. Pero ¿cómo puedo festejar destruyendo la ciudad? Espero que hoy no ocurra eso, ¿no? Espero que, la verdad lo digo, ¿no? Ya se perdió, pero hasta ahí nomás, pues, no salir a incendiar edificios, incendiar carros, destruir propiedad privada, propiedad pública. Estaba viendo, todavía no noto que haya reacciones fuertes, pero el día de hoy, además, 14 de julio, ¿no? Bueno, ahí hay dos cosas, ¿no? La primera, creo que se cobraron un poquito, o sea, simbólicamente, bueno, ya van 3 veces, ¿no? Desde la Eurocopa del 2024, ya que estamos un poquito futbolizados, ¿no? En la Eurocopa del 2024, después en la Nations League y ahora finalmente el Mundial, son 3 partidos digamos, de primera línea en que Francia es derrotada por España. Sí. Así que si bien Francia, como bien mencionaste, era la gran favorita, la bestia negra de Francia en estos últimos 2 años ha sido España. Ahí están los datos, lo corroboran por un lado, y bueno, aunque sea de forma simbólica, se están cobrando la invasión napoleónica, ¿no? Iba a decir eso. Y me parece interesante también un poco recordar estos temas históricos, por supuesto, porque hasta ahora en España, nosotros no, por supuesto, pero en España, ¿qué tiene esa espinita, tiene esa sangre en el ojo de, obviamente, haber invadido, que Napoleón invada España, se tomó España literalmente y puso a su hermano José Bonaparte, llamado Pepe Botellas, así era su apodo, pues, porque habrá sido, pero obviamente ya puede imaginarse, Pepe Botellas. Y claro, estuvo ahí, me parece que no mucho tiempo, menos de una década, me parece que 8 años estuvo. Sí, pero muy poco lo que pudo durar, porque además, bueno, después obviamente viene la invasión napoleónica, tenía como objetivo realmente Portugal, ¿no? Uh-huh. Para poder consolidar el bloqueo continental, que era la estrategia que tenía para ahogar, ¿no es cierto?, comercialmente Inglaterra. Y finalmente pues tropas británicas fueron desembarcando, por ejemplo, en Galicia, fueron articulándose con la resistencia española y finalmente siempre se habla del invierno ruso, ¿no? Y el impacto que tuvo en las campañas de Napoleón, pero no hay que olvidarse que antes de Rusia fue la derrota en España, cuando el desgaste hizo que las tropas de Napoleón saliesen de España, ¿no? Con varios entre 400 y 500 mil soldados perdidos en España. Entonces, ahí está. La historia siempre nos permite conectar en este caso con el fútbol. Y también lo segundo que tú has mencionado sobre la situación de tensiones sociales que se dan en el contexto francés, cuando debería ser una fiesta, ¿no? Pensemos solamente en lo que fue el festejo en Oslo para recibir a los jugadores noruegos. Las imágenes perdieron, pero llegaron como héroes. Así es. Oye, ¿no? Como detalle acerca de la invasión, para terminar este tema y obviamente pasar al que nos interesa o al que estábamos convocados, hay esta salida, mejor dicho, estas luchas que a la final hacen que se retire, que no hubo una batalla, pero hicieron que las tropas de Napoleón se retiren. Terminó pues de ahí su periodo de emperador José Bonaparte por el año 1822, que coincide con nuestra independencia. Ellos también le llaman la independencia. Y en las Cortes de Cádiz se declara una constitución, la primera constitución de España en la nueva era, año 1822. Y entre ellos estuvo, ¿cómo? 1812. 1812, perdón. Pero entre ellos estuvo
José María Lejerica, ecuatoriano. Y les puedo comentar que el otro día recibí de la Embajada Española este libro, que vale la pena. Voy a hacer que te entregue uno, mi querido amigo Daniel, porque vale la pena, lo estaba hojeando todavía. Y claro, dice José Mejía Miraviu del Nuevo Mundo. Él representó a el virreinato de Nueva Granada, en realidad, así fue, la Real Audiencia de Quito, a las Cortes de España. Él era un diputado más y fue uno de los que redactó lo que era pues la nueva Constitución, o la Constitución española ya para la nueva era, para esta nueva época, manteniendo obviamente pues el régimen monárquico, pero ya con otras cosas. Interesantísimo. Yo tuve la oportunidad de estar en Cádiz, fui a buscar justamente en el Parque Central de Cádiz, en donde está, y en lugar destacado, José Mejía Lequerica, nacido en Quito, en ese entonces no Ecuador, pero en la audiencia de Quito, dependiente del Virreinato de Nueva Granada. Pero fue interesantísimo aquello. Me parece que a este hombre deberíamos rendirle el culto que se merece y realmente deberíamos elogiarle a lo que era. Al fin y al cabo, decía el embajador español, me decía, él era un representante del virreinato, de los virreinatos, no era un representante de las colonias. Y es verdad. Hay que conversar sobre eso. Es un tema muy interesante y has mencionado algo que es valioso. Es cómo a veces tenemos una idea de colonias que se corresponde con otras realidades geopolíticas, con otros imperios, pero dentro del contexto de lo que fue el Imperio Español, los virreinatos eran partes integrantes de la monarquía hispánica en igualdad de condiciones. Y eso, aunque sea, hagamos un paréntesis muy brevecito, pero vale la pena mencionarlo. Hubo tres personajes nacidos en lo que ahora es el Ecuador, presentes en las Cortes de Cádiz. José Joaquín de Olmedo, José Mejía Lequerica y el conde de Puñenrostro, nacido en La Tacunga. No me digas. ¿No? Así es. Ese nombre no lo tenía presente, fíjate. Y él de hecho él ya se quedó después en la península porque su título, él terminó, era un título de muy alto rango, es lo que se conoce como los grandes de España, o sea, que es como la parte top, digamos así, de la nobleza, ¿no? Entonces sus descendientes no están aquí, sino que están en España. Entonces, para que nos hagamos una idea de la importancia de ello. Y en efecto, José Mejía Lequerica fue uno de los más connotados oradores de las Cortes de Cádiz. Y esas cortes que sacaron la llamada Constitución, muchos de ellos le decían la Pepa porque fue en el día de San José, ¿no? La Constitución de Cádiz fue el último intento de que lo que en ese momento se estaba desmoronando, que era el Imperio Español, se constituya en una nación moderna, porque si vemos sus primeros artículos, ahí dice claramente que son españoles a ambos lados, a ambos hemisferios, a ambos lados del Atlántico. Fue nuestra última oportunidad de mantener, tal vez bajo otra forma, bueno, quizás una unidad política que habría dado resultados geopolíticos muy diferentes al mundo contemporáneo. Claro, y acordémonos del Virreinato de Nueva Granada, el Virreinato de Lima, el Virreinato del Río de la Plata. Al fin y al cabo, Brasil no estaba constituido ahí, mejor dicho, Brasil no contaba porque ya había sido pues parte del imperio portugués. Tenía un emperador en ese momento entonces, Pedro. Sí. Claro que Pedro primero, Pedro cuando invadió Napoleón, ellos se salió el emperador de Portugal y vino a Brasil e instauró obviamente su trono, su capital del imperio en Brasil. Fíjense, cosas que valen la pena. Yo creo que tenemos que conversar también sobre eso, estimado Daniel, porque claro, no solamente la geopolítica es la actual, la contemporánea, la de estos días. La geopolítica viene desde hace centurias y que han ido formando a nuestros países, sobre todo la América hispana, ¿no? Entonces es interesante aquello. Mira, ya para poder justamente dar el paso a lo que nos convoca, hoy nos hemos distraído un poco. Sí, hemos tenido unos temas maravillosos realmente, porque la conversación que has puesto en la mesa es fascinante. Definitivamente. Pero hay una revista, y ya vas a ver por qué menciono esto, una revista que a mí me gusta mucho de geopolítica, de relaciones internacionales, se llama Current History. Y Current History tiene el moto, ¿no? En el logo tiene un moto, una frasecita que siempre me llamó a mí la atención, que decía acerca de las relaciones internacionales, ¿no? Decía History in the making, o sea, la historia haciéndose. Entonces, enlazando con lo que tú dices, la geopolítica de hoy va a ser la historia de mañana. Entonces, no estamos realmente separando dos áreas de forma tan
taxativa como podría parecer. No, porque para poder comprender la historia hay que entender si esas dinámicas de poder, como las que estamos viviendo ahora, como las que se están dando en efecto en el Medio Oriente. Y también eso nos va a poder entender, porque algún día lo que para nosotros es la coyuntura, la actualidad, va a ser la historia que estudiarán en 5 o 10 años. Entonces, no, simplemente es una cuestión, la historia, la geopolítica, las relaciones internacionales son todas partes de una forma de entender la realidad. Y ahora tenemos una realidad bastante complicada, porque estamos ante una situación de estancamiento que dura desde el 28 de febrero. Y a eso justamente, la convocatoria, la invitación que le había hecho a Daniel Crespo es justamente para que nos cuente un poquito acerca de lo que está ocurriendo en Oriente Próximo, que le llaman los españoles. Sí, en realidad de lo que está ocurriendo en el estrecho de Hormuz, en Irán. El presidente Trump ha dicho, ya se acabó, no hay tregua, ya no hay acuerdos, ya nada. Ahora sí, aténganse a las consecuencias porque ustedes han roto lo que eran unos acuerdos previos que se llamaron para permitir que pasen los buques, sobre todo los tanqueros, para que permitan salir el petróleo de los países que están al borde del estrecho de Hormuz, el mar Rojo. Y claro, a ver cómo salimos de esta. En realidad, el tema es que el presidente Trump, en uno de sus arrebatos de violencia, que son frecuentes, además ha dicho, aquí se acabó, y ha empezado un bombardeo fuertísimo. Los iraníes le amenazaron que le van a matar, dijo. Y él les dijo, el momento que hay un atentado contra mí, he dado la orden que por un año les bombardeen. Una cosa de locos. Pero cuéntanos un poquito cuál es la situación en este momento en esa parte que por décadas ha sido la parte más candela, la parte más caliente del globo. Bueno, en este momento estamos viviendo una situación de alguna manera ya no nos impacta igual, no por la importancia de los eventos, sino por el desgaste mediático de los mismos. O sea, estamos ante un conflicto que estalla el 28 de febrero, con el ataque combinado de Estados Unidos y de Israel a instalaciones de diferente índole en Irán, y que se lo presentó como algo que no tendría una duración mayor a unas pocas semanas. Estamos ya a mediados del mes de julio. Eso significa que son casi 5 meses, ¿no? Veamos, marzo, abril, mayo, junio, julio, sí, casi 5 meses de una situación que ha tenido un desgaste mediático, porque además los actores involucrados han llevado, por un lado, lo que es el conflicto real, digamos, sobre el terreno, y hay otro conflicto que parece que a veces es más importante, no lo es, pero nos acapara más por la contundencia digamos, informativa, que es el que se lleva en redes y en medios de comunicación. Porque parecería que de alguna manera la posverdad es la que va dictando lo que está pasando en el campo de batalla, y no es así. Tenemos un presidente de los Estados Unidos que tiene un discurso que se ha desgastado y mucho en estos meses. Van más de 40 veces en que ha anunciado el fin de las hostilidades, hay que recordarlo también. El día de innumerables e infinitas amenazas que ha proferido contra Irán, pero todos los días. Claro, incluyendo el célebre tuit en el que amenazó con la destrucción de una civilización entera, ¿no? Que si bien causó estupor de alguna manera, lamentablemente ya nos hemos acostumbrado a esas expresiones tan grandilocuentes, ¿no? Que terminan siendo contraproducentes para el mensaje que los Estados Unidos quieren enviar. Un conflicto que se ha anunciado varias decenas de veces como terminado, es evidente que ya estamos, pongámonos un poco coloquiales, ante el cuento de Juanito y el lobo, ¿no? Entonces, de repente tenemos una nueva declaración de cese de hostilidades, tenemos una nueva declaración de que ahora sí los van a borrar del mapa, y ya no tiene el mismo impacto, porque se ha generado un desgaste, ¿no? Entonces, esa es la diferenciación que yo quería hacer, la primera. Aunque, bueno, volviendo ya al plano de lo real, más allá de lo que sucede en redes, el día de ayer el presidente Trump anunció formalmente al Congreso de los Estados Unidos que volvía a haber un conflicto con Irán. Sí, ha habido 3 días de bombardeos muy importantes en Irán.
E Irán ha respondido de la misma forma que ha respondido en otras ocasiones, golpeando no solamente bases de los Estados Unidos en el Medio Oriente, sino, claro, en países que son percibidos como aliados regionales de los Estados Unidos, en concreto, pues, monarquías como Bahrein, como Qatar, e inclusive ya también podemos entrelazar esto con las últimas hostilidades desde la región controlada por los hutíes en el Yemen hacia Arabia Saudita. Esta situación, por un lado, tiene un impacto, digamos, un impacto inmediato sobre los aliados de los Estados Unidos, que son los que más están sintiendo la presión de esto. Irán, empezando por ser un régimen teocrático, digamos, en su organización, pero profundamente autoritario, ¿no es cierto?, en la forma en que controla a su población, tiene una mayor capacidad de resiliencia porque la gente de alguna manera no puede mostrar su descontento con lo que está sucediendo, como puede ser en una democracia de corte occidental. No nos olvidemos que las semanas previas al estallido de estas hostilidades del 28 de febrero, la represión contra la oposición política en Irán fue brutal, ¿no? E inaceptable en cualquier punto, de cualquier sentido. Y volviendo al caso de los Estados Unidos, esto está generando un desgaste profundo en la imagen del presidente y una caída en sus números en cuanto a popularidad, aceptación, que es algo que él no puede dejar de tener en consideración, porque estamos cada vez más cerca de esas elecciones, de esas midterms, elecciones de medio término que van a haber en noviembre. Y claro, algunos números ya causan alarma en el Partido Republicano, y también algunas elecciones que se han dado de forma aislada en algunos estados, pues van hablando ya, digamos, de un reposicionamiento de los demócratas que tiene que estar generando, pues, preocupación en la Casa Blanca. Entonces, el impacto hacia adentro es fuerte, el impacto sobre los aliados de los Estados Unidos en la región es otro, también que además es un impacto que es de mediano plazo, como mínimo, porque para que algunos países, por ejemplo, estoy pensando en la producción gasífera de Qatar, para que pueda recuperar sus niveles necesita más de 1 año, 2 años, dependiendo pues de las evaluaciones que se hagan, pues no es algo que vaya a darse de manera inmediata. Y todo esto en un contexto internacional donde los Estados Unidos se ha distanciado de sus socios históricos de la OTAN, ¿no? Que justamente han tenido, respecto a este conflicto, uno de sus mayores choques diplomáticos con los Estados Unidos, que ha derivado pues inclusive ya en denostar de manera personal a líderes como es el caso de Giorgia Meloni. Oye, Daniel, pero más allá de eso, obviamente, con el tema de las tensiones con la OTAN y luego de esa cumbre en Ankara, en Turquía, en la cual se puso a utilizar un término bien ecuatoriano, ríspido con sus socios, por lo menos decir, pero ¿qué puede pasar? ¿O qué crees tú que podría pasar en el estrecho de Hormuz, bloqueado por los iraníes, ahora con control de los estadounidenses, con amenazas y con bombardeos? ¿La cosa puede seguir escalando? ¿La violencia puede seguir escalando? ¿O crees que en un momento dado los iraníes dirán ya deje de bombardear, porque le están bombardeando instalaciones petroleras, instalaciones de producción de hidrocarburos, de derivados de petróleo, etcétera? En realidad le están dando ahora sí, y con fuerza, más que nunca. ¿Crees que va a seguir la escalada? Bueno, lo primero es ver que el régimen iraní ha tenido una capacidad de resiliencia superior a la que la mayoría le pensábamos a fines del mes, digamos, cuando empezó todo esto el 28 de febrero y se hablaba de que para fines de marzo pues ya no podría sostener la situación, de que su producción petrolera pues de alguna manera iba a tener un colapso si es que la situación se mantenía, que los pozos no se pueden cerrar porque obviamente pues los pozos, hay pozos que no se pueden simplemente, no es cuestión de cerrar un grifo y ya está, sino que ese petróleo tenía que salir saliendo y que el almacenamiento también tenía un tope. Se hablaron tantas cosas y 5 meses después Irán sigue ahí. Eso es lo primero. Lo segundo es que cuando se habla de los puntos a negociar, pensemos de este memorando de entendimiento que se firmó el 17 de junio, se
poner como un logro el desbloqueo del estrecho de Hormuz, cuando el estrecho de Hormuz no estaba cerrado. Eso es algo que no hay que olvidar. El 28 de febrero, el estrecho de Hormuz no estaba cerrado. O sea, la situación que se está viviendo ahorita es consecuencia directa del ataque iniciado, justificada o injustificadamente. Yo creo que no estoy tomando ese punto. El ataque que se realizó por los Estados Unidos e Israel. Dos socios que, sin embargo, y eso también hay que tenerlo en cuenta, no tienen necesariamente la misma visión sobre el desenlace de este conflicto. Para los Estados Unidos es necesario, de alguna manera es imperativo inclusive, poder salirse de este atolladero que está haciendo porque sí, se habla de los bombardeos de estos 3 días han sido potentes, pero eso también cuesta. Claro, y las existencias misilísticas también se ven afectadas. Hubo del Center for del Centro de Estudios Estratégicos, un think tank de Washington, que hace más o menos unos 2 meses sacó los números que eran gravísimos de cómo las existencias misilísticas de los Estados Unidos se habían visto afectadas por los bombardeos a Irán. O sea, una cosa es que sea el hegemón global. Otra cosa es que tenga una capacidad infinita de balística. Eso no es así, ¿no? Inclusive tuvo que mover, ¿sí?, misiles desde otros puntos donde estaban ubicados estratégicamente, por ejemplo, la península de Corea, ¿no? Hubo inclusive pues un movimiento de armamento desde Corea del Sur para poder suministrar a lo que se estaba haciendo en el Golfo Pérsico. O sea, los Estados Unidos tampoco tienen una capacidad infinita para mantener este ritmo de ataques, y los iraníes lo saben. Oye, y algo que llamó la atención, Daniel Crespo, profesor de geopolítica de la Universidad de San Francisco de Quito, es que aunque han habido los ataques muy fuertes, aunque el estrecho de Hormuz está en dificultades, yo creo que los tanqueros y los buques en general que cruzan el estrecho de Hormuz, todos lo hacen con susto de que algún misil o estadounidense o iraní le pueda caer. Pero no hubo una subida estrepitosa del precio del petróleo. Hoy día veía que era más o menos $75 el barril, cuando en un principio, cuando empezó el problema, recordemos que llegó a $120 el barril. Y claro, en esta ocasión los mercados más bien se han mantenido tranquilos, prudentes, tranquilos, no ha habido mayor incremento del precio del petróleo. ¿Será que, como tú decías, ya el tema de viene el lobo ya pasó estas alarmas, estas alertas, estas amenazas, ya dejaron de ser tales, ¿no? Bueno, hay una frase, ¿no?, que alguna vez oí y es muy cierta: el dinero es cobarde, ¿no? Entonces, cuando hay este tipo de eventos, ¿no?, es normal que algo en el mercado se dispare. Entonces, es muy llamativo lo que estás mencionando, porque el que estos últimos ataques no hayan ido de la mano de un incremento dramático del precio del petróleo significa que de alguna manera se prevé que esto es otro pico más en algo que parece que va a ser una constante al menos por unos pocos meses más. ¿Hasta dónde se lo puede llevar? Bueno, aquí si hay algo que sí sabemos, es cómo puede incidir sobre el futuro de esta situación los procesos electorales, tanto en Israel como en los Estados Unidos. Tenemos un proceso electoral en Israel en el mes de octubre, tenemos las midterms. Que es para, además, elegir al nuevo jefe de gobierno, en realidad, ¿no? Claro, o sea, lo que pasa es que está yendo a la reelección, y este rato lo que quiere es a toda costa ganar, entre comillas, la guerra con Irán para poderse reelegir. Y en Estados Unidos, lo que tú decías, las elecciones de medio término, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que para Israel es mucho más importante, de alguna manera, neutralizar lo más que puede el programa nuclear iraní. Ya está claro que esto de tumbar al régimen resultó mucho más difícil de lo que se esperaba. También es complejo. O sea, no se trata de que la población esté a favor de un régimen que ha masacrado a su propia gente. Hay que entenderlo también. Bajo ningún punto de vista se trata de blanquear a la tiranía iraní, porque eso es lo que es. No nos olvidemos que las cifras de la represión a principios de este año son espeluznantes, ¿no? Decenas de miles de personas sin nada. Así es. Entonces, pero en el momento en que tus supuestos liberadores están bombardeándote el país,
psicológicamente, pues, ¿a dónde te vas? O sea, no se trata de apoyar al régimen, pero tampoco está muy bueno esto de que te estén bombardeando el país, ¿no? Entonces, tal vez la estrategia no ha sido la más adecuada. Parece que hay estrategias que pueden ser un poco más largas en el tiempo, pero ya se habla, por ejemplo, otra vez está topando este asunto de que se están armando kurdos iraníes en el Kurdistán iraquí, como una especie de estrategia de destabilización en la frontera, en la frontera con Irak. Hay otras cosas que están ahí, pero lo cierto es que el régimen ha logrado demostrar una capacidad de resiliencia importante, que es muy grave y que a veces no se lo topa. Es que si bien descabezaste a la mayoría de la cúpula del régimen, que han sido sustituidos por miembros más radicalizados. Exacto, exactamente. Los ayatolas y obviamente las cabezas de las Fuerzas Armadas han sido eliminados, pero ahí inmediatamente han sido reemplazados, como tú dices. Oye, Daniel, en realidad estamos ya parte del tiempo. ¿Qué te parece si conversamos la próxima semana? Este es un tema que me parece interesantísimo. Y un poco porque es de día, empezó el tema hace 2 días, exactamente, entonces valía la pena conversarlo. Pero ¿qué te parece si la próxima semana conversamos sobre algo que se ve venir y prontamente? El cambio de régimen, el cambio de modelo político en Cuba. ¿Y por qué te digo eso? Porque la embajadora de Chile en el Ecuador ha sido movida, de hecho hoy viajó y estará llegando a Cuba, creo que, no debe haber llegado ya. Y una de las razones, nos comentaba ella, era porque se ve venir un cambio en el modelo político de Cuba. ¿Por qué? Una serie de razones. Además, públicamente se han hecho declaraciones. ¿Qué te parece si conversamos de eso la próxima semana? Que sé que te gusta el tema, sé que te gusta el tema. Con gusto. Es buenísimo. Convocado desde ahora. Perfecto. Muchísimas gracias, Daniel Crespo, profesor de Geopolítica de la Universidad San Francisco de Quito. Espero que tus alumnos hayan escuchado. Por supuesto, ustedes siempre les mandan mails a los alumnos. Espero que hayan escuchado. Y por cierto, ganamos el día de hoy con la Roja. Y mañana, por lo menos de mi parte, que gane Argentina. Que se mantenga en la hispanósfera. Exacto. Muchísimas gracias, Daniel. La hispanósfera, me encantó el tema. No sé si existe, no sé si será castellano o español, pero el término está buenísimo. Hispanósfera. Bueno, no hay que olvidarnos que somos ecuatorianos, esta es nuestra región, pero somos parte de una comunidad enorme, bellísima, que hablamos español. Y parafraseando un poquito a un escritor famoso, a Arturo Pérez Reverte, mi idioma es mi patria, ¿no es cierto? El idioma es la patria. Entonces, pensamos en español, vivimos en español y amamos en español. Entonces, somos parte de esa enorme comunidad también. Un gran abrazo, Daniel. Igualmente, Bernardo, hasta la próxima. Hasta la próxima.